Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. El día de ayer, los que pudieron seguir nuestra transmisión, recordarán que estuvimos estudiando el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, donde hablábamos acerca de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo posteriormente le mostró a Juan la condición de las iglesias en el capítulo 2, en el capítulo 3, le mostró el Señor cómo estaban las iglesias y le mostró también las recompensas que vendrían para aquellos que fueran fieles. Posteriormente, en el capítulo 4, el libro del Apocalipsis nos habla que el apóstol Juan fue en espíritu a la presencia de Dios, y dice la palabra del Señor que allí Juan pudo ver un trono donde estaba sentado Dios, y también vio, dice que al que estaba sentado en el trono, que tenía un libro en la mano derecha, el cual estaba sellado con 7 sellos. Y es de lo que les quiero hablar en esta hora, y para ello voy a comenzar leyendo en el libro del Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 4, del 1 al 5 más bien. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta palabra nos dice que cuando Juan pudo contemplar aquel rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice que no había nadie digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de leerlo, porque en ese libro estaba el destino de la humanidad. Y dice que no había nadie digno de abrirlo, pero hubo uno que dijo el anciano a Juan: es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Sabemos que en la antigüedad los documentos oficiales importantes se sellaban con un sello, y podemos ver cómo este libro, que contenía la historia, el destino de la humanidad, estaba sellado con 7 sellos, y solamente uno pudo abrir ese libro, pudo desatar sus sellos, y es nuestro Señor Jesucristo. Cada sello pues es un acontecimiento importante que viene sobre la tierra, y vamos a en esta hora meditar en ello. Vamos a orar primeramente para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque nos concedes nuevamente poder compartir tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu nos dirija y que a través de esta palabra la iglesia esté preparada. Pero también, Señor, aquellos que todavía no son parte de la iglesia puedan ser salvos mediante la predicación de la palabra. Me pongo en tus manos y que este mensaje sea de grande bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver acerca de los 7 sellos. Primeramente dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primeramente, algo que a mí me consuela, me da alegría, es saber cómo el Cordero es quien abre y desata los sellos. Cómo el Cordero es quien tiene la autoridad y el señorío sobre todo lo que acontece en la tierra y en todo el universo. No hay nada que escape de su soberana voluntad. No hay nada que escape del alcance del gobierno y del señorío de Cristo. Todo lo que ocurre y todo lo que ocurrirá, podemos ver cómo el Cordero sabe todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Y me gozo también porque lo que la Biblia dice es verdad. Porque la Biblia dice desde hace 2000 años, hoy podemos ver el cumplimiento de las cosas. Como Cristo habló la verdad, como lo que Él profetizó se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Porque el Cordero es quien abre los sellos. Porque el Cordero es el que tiene el señorío. Y dice que cuando se abrió el primer sello, salió el primer caballo con su jinete. Y dice la palabra del Señor que este caballo era de color blanco. Este caballo era de color blanco y el que lo montaba dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Hay quienes miran en el caballo blanco, en el jinete, hay quienes miran al anticristo. Dicen que este es el anticristo. Pero si nosotros vamos a la Escritura, cuando la Biblia habla del anticristo, le menciona como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, como la gran bestia. Así se le menciona como el anticristo. Estos son algunos de los títulos que tiene aquel personaje que ha de venir durante la gran tribulación y se le asemeja con una gran bestia. Se le asemeja como algo horrible. En cambio, dice la palabra del Señor que este caballo era de color blanco. Sabemos que el color blanco en la Biblia significa pureza, que el color blanco significa santidad. Y esto nos habla acerca de algo muy importante, acerca de la predicación del Evangelio. Porque la palabra del Señor dice en este versículo 2 que el que lo montaba, dice, tenía un arco. No nos menciona que tuviera saetas. No nos menciona que matara gente. Sino que la Biblia dice que este caballo, este jinete salió venciendo y para vencer. Sabemos que el anticristo no salió venciendo y para vencer, porque el anticristo va a ser vencido por nuestro Señor Jesucristo. El anticristo va a ser derrotado. En cambio, la predicación del Evangelio permanecerá. Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y note algo muy importante también, que antes de que vienen los juicios, antes que vengan los juicios de los siguientes jinetes, al primer caballo que Dios envía es al caballo blanco. Porque antes de que vengan los juicios, primero Dios le da la oportunidad al hombre de conocer la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de que Dios ama al mundo, de que Dios quiere salvar al mundo. Y tanto fue el amor de Dios para el mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Dios le amó tanto a usted que hace 2000 años vino Jesucristo para morir en una cruz, para derramar su sangre por nuestros pecados.
Y el Señor Jesucristo le ordenó a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar del evangelio a toda criatura. La predicación del evangelio no ha sido fácil. La predicación del evangelio ha tenido oposición desde que se comenzó a predicar. Siempre se ha perseguido a los que predicamos el evangelio, y mayormente a los apóstoles, a los primeros cristianos de los primeros siglos, sufrieron persecución. En muchos siglos también estuvo prohibida la predicación del evangelio. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en su palabra que este caballo blanco salió venciendo y para vencer. Porque el evangelio vencerá, porque la iglesia vencerá, porque la predicación del evangelio prevalecerá. Habrá persecuciones, habrá derramamiento de sangre como hasta ahora por causa del evangelio, pero el evangelio seguirá siendo predicado, porque no es un evangelio de hombres, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas noticias, son las buenas nuevas de salvación. Por eso dice la Escritura que este caballo blanco salió venciendo y también para vencer. Pero después de este caballo blanco, el Cordero abrió el segundo sello. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El segundo caballo, el segundo sello, es el sello de la guerra. La Biblia dice que este caballo era bermejo. El color bermejo es el color rojo, el color de la sangre. Y dice que a este caballo se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Alguno dirá, bueno, es que guerras siempre las ha habido. Siempre ha habido guerras. Es cierto, siempre ha habido guerras. Los hombres han hecho instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como propósito mantener la paz y la seguridad en el mundo. Sin embargo, podemos ver que todavía hay guerras, porque el Señor Jesucristo dijo en su palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y a pesar de que han pasado 2000 años, a pesar de que decimos que ahora vivimos en una generación civilizada, a pesar de eso, las naciones se siguen preparando para la guerra, porque el Señor Jesucristo dijo que iba a haber guerras e iba de la tierra la paz. Otros dice, y también dice que se le dio una gran espada. ¿Por qué dice la Biblia que se le dio una gran espada? Porque esto nos habla del poderío, del poder. Por eso la historia nos habla acerca de la Primera Guerra Mundial. La historia nos habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estuvieron involucrados todos los continentes del mundo. Por eso se llaman Primera y Segunda Guerra Mundial. Se teme que venga una Tercera Guerra Mundial. Y porque la Biblia lo dice, se le dio una. Ahora las naciones cuentan con bombas atómicas. Ahora hay armas más sofisticadas. Salir por la tierra y también iba a quitar la paz y que se matasen unos a otros. Ha muerto mucha gente a causa de las guerras. En la Segunda Guerra Mundial se calcula que aproximadamente murieron casi 60 millones de personas. Y en los últimos años hemos tenido también guerras. Y se oyen rumores también de guerras. Esto nos dice entonces que el Señor Jesucristo
es veraz y es fiel. Y que lo que la Biblia dice, estamos viendo hoy el cumplimiento de ella. Ese es el segundo sello, el segundo caballo. Pasemos al tercer sello, dice la Biblia en Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello es el sello del hambre. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos iba a haber hambre. Podemos ver cómo en estos tiempos la tecnología ha avanzado, no solamente en las fábricas, sino también en el campo. Sin embargo, vemos que todavía el mundo, gran parte del mundo, está pasando por hambres. A lo largo de la historia ha habido grandes hambrunas, como las que se viven hoy en día en África, como también las que hubo, por ejemplo, en China. En China murieron 40 millones de personas bajo el gobierno de Mao. Murieron 40 millones de personas en China tan solo. Y en los últimos tiempos mucha gente carece de recursos económicos. Podemos ver cómo se cumple la palabra cuando dice que este jinete dice que era de color negro. El caballo era negro. ¿Por qué? Porque el negro significa el hambre, significa la hambruna. Cuando una persona muere de hambre, su aspecto es de color negro, de color oscuro. Y dice aquí 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Podemos ver que en la antigüedad 1 denario equivalía al pago del salario de un día de una persona. Cuando una persona trabajaba una jornada, se le pagaba 1 denario. Y aquí nos dice la Biblia 2 libras de trigo por 1 denario. Quiere decir que un jornalero tendría que trabajar toda una jornada para comprar tan solo un poco de trigo para comer. Y podemos ver en este tiempo, a causa de la pandemia, lo que está pasando en el mundo. Las naciones están comenzando a entrar en una recesión. Millones de personas, incluso en los Estados Unidos, apenas una semana, millones se han quedado sin empleo. ¿Qué decir de otras naciones? ¿Qué decir de nuestro país, México? ¿Qué decir en Latinoamérica? Millones de personas se están quedando sin empleo. La gente teme. Algunos han dicho en los noticieros, personas que han entrevistado, han dicho: si no nos morimos por la pandemia, nos vamos a morir de hambre. ¿Y por qué la gente se expresa de esa manera? Porque el mundo está en una recesión económica. El mundo está entrando en una crisis económica. No solamente los que de por sí sufren, los pobres, sino que ahora inclusive mucha gente de los más ricos, de los más millonarios, pierden millones de dólares diariamente. Miles de pesos, miles de millones pierden las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que cuando saliera este caballo negro, cuando comenzara a cabalgar por el mundo, iba a haber escasez de alimentos. Iba a haber escasez de alimentos, iba a haber hambre en toda la tierra, ya no solamente en una sola región del mundo, sino que esto iba a tener alcances mundiales. Y hoy lo podemos ver. Antes, cuando se nos predicaba acerca de estas cosas, los pastores decían: un día va a pasar esto. Un día la maldad se multiplicará. Un día los hombres se van a casar con hombres y mujeres con mujeres. Un día va a haber guerras, va a haber terremotos.
Pero ahora ya no decimos va a haber. Ahora esto lo estamos viendo diariamente. Usted lo está viendo en las noticias. Usted lo ve diariamente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. Entonces, este es el tercer caballo, el caballo del hambre. Dice la escritura, no dañes el aceite ni el vino, porque ¿de qué le va a servir a la gente que tenga 1 litro de aceite si no tiene carne, si no tiene arroz, si no tiene frijol, si no tiene las cosas más elementales para subsistir? ¿De qué le va a servir que tal vez haya vino y no tenga que comer? ¿Qué le va a dar a los niños? Por eso dice la Biblia que los hombres iban a trabajar todo un día para ganar apenas un poco de pan, un poco de alimento. Y es lo que está viendo ahora. Todos los que tienen sus negocios, algunos ya los cerraron, van a abrirlos todavía, pero es muy poco lo que está entrando. Imagínense, mucha gente no tiene que comer en estos tiempos. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y nos dice de que Cristo viene pronto, viene por segunda vez. Pero no es todo. No es todo, no todo para allí. La Biblia nos habla de más cosas. Pues dice la escritura que aún faltaban más ellos. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo es el caballo de la muerte. Cuando la Biblia nos dice que es un caballo amarillo, el griego en su etimología da a entender un amarillo verdoso, que es el aspecto de una persona cuando ha muerto. Se vuelve pálido, se vuelve amarillo. Y dice que este aspecto tenía el que lo montaba, y dice que su nombre era la muerte. Y también dice que el Hades le seguía. Y a este caballo dice que le fue dada potestad para sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Es decir, va a haber guerras. Dice con hambre, va a haber hambres. Va a haber guerras. Dice con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando yo leía acerca de las fieras de la tierra, yo me ponía a pensar, ¿será que aquí se refiere literalmente a que tal vez leones o tigres? Pero si ese fuera el problema, que un león empezara a comerse la gente, pues fácil, lo matan y se acaba el problema, no es tanto problema. Pero hace unos días escuchaba el testimonio de una persona que estaba enferma del coronavirus. Esta persona decía en su entrevista, por favor no salgan de casa, porque esta enfermedad atacó mis pulmones y la persona se estaba muriendo, y decía, para mí esto es como una fiera. Esta enfermedad es como una fiera que mata a muchas personas, y podemos ver cómo en el mundo están muriendo por cientos, por miles. Y cada día la cifra va aumentando. Dice la palabra del Señor que a la muerte se le dio potestad para matar a través de las guerras, a través de las hambres, a través de las pestes. Porque Jesucristo dijo en Mateo 24 que iba a haber pestes en la tierra. Y que iba a haber fieras en la tierra, que iban a matar a la gente. Y la gente ahora está muriendo por esta pandemia. Yo creo que no es la única que va a haber. Habrá más como las ha habido en el pasado. Y conforme nos vayamos acercando al día en que Cristo va a venir, más cosas se van a ver sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que esto es
como la mujer que está de parto. Una mujer cuando está de parto empieza con dolores y conforme se va acercando el día del alumbramiento, los dolores se van intensificando a cada minuto, a cada instante. Así va a ser también la venida del Señor Jesucristo. Ocurría una guerra en tal año, a los tantos siglos otra. Igualmente venía una pandemia y decían que cada 100 años ocurría una pandemia o más bien una peste. Ocurría una peste, ocurría algo. Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo conforme va pasando el tiempo se van viendo las cosas más continuas y más terribles. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Así que cuando dice aquí del caballo amarillo, que es el cuarto caballo, que es el cuarto jinete, dice que su nombre era la muerte. Y dice que juntamente con la muerte, el Hades le seguía. ¿Sabe por qué? Porque el mayor problema de la muerte no es que muramos, porque finalmente la Biblia nos dice que todos tenemos que morir de una o de otra forma. Lo terrible es qué va a pasar después de la muerte. Lo terrible es a dónde va el alma de la persona después que muere. Bueno, la Biblia nos habla acerca de dos lugares. La Biblia nos habla acerca del cielo con Cristo, la vida eterna. Pero por otro lado tenemos en las Escrituras Sagradas un lugar terrible llamado el infierno, del cual el Señor Jesucristo advirtió una y otra vez que ahí sería el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. El infierno es algo real, el infierno es algo terrible. Es tan real que por eso Cristo tuvo que venir a este mundo para librarnos de la condenación, para que escapáramos de la muerte eterna. Es cierto, la muerte física todos tenemos que morir, pero de lo que Cristo nos vino a salvar es de la muerte eterna. Por eso Él vino a darnos vida eterna. Por eso Dios llama al arrepentimiento. Por eso Cristo quiere que creamos en Él. Y dice la palabra del Señor que el Hades le seguía. ¿Sabe por qué dice que el Hades le seguía? Porque la mayoría de las personas no están preparadas espiritualmente. No solamente no están preparadas físicamente, sino que no están preparadas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no están a cuentas con Dios. Porque murieron en su pecado. Porque viven en el pecado. Y cuando una persona muere sin Cristo, sin salvación, cuando una persona muere sin arrepentimiento, la persona va al infierno, al Hades, al Seol, como se le conocía en el Antiguo Testamento. Y el infierno es algo real. Mucha gente cree que es algo simbólico. Si esto fuera simbólico, pues ¿para qué nos preocupamos? Si esto fuera simbólico, pues ¿para qué vino Cristo? Pero el Señor Jesucristo dijo que ese lugar es real. Porque Él dijo, no temas a los que matan el cuerpo, luego el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. A ese tenle temor. Entonces la Biblia nos dice cómo mucha gente, cuando la que muere sin Cristo, sin Dios, no solamente está muriendo en la pandemia, sino lo terrible es que su alma se va al infierno, que su alma se pierda. Es por eso que estamos predicando el día de hoy, para que usted escape de la condenación, para que usted se acerque a Dios, para que usted busque a Dios, para que usted crea en Él. Dice la palabra del Señor que después se abrió el quinto sello. Acuérdense que son 7. Cuando abrió el quinto sello, dice el versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. ¿Cuál es el quinto sello? El sello de la persecución. Aquí ya no habla de caballos, aquí ya no habla de jinetes, pero sí los sellos siguen siendo quitados por el Cordero, siguen siendo abiertos por el Cordero. Y dice que cuando abre el quinto sello, dice Juan que él vio bajo el altar allá en el cielo las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Hay gente que cree que las almas andan vagando. No, las almas o están en el cielo o están en el infierno. Hay quienes dicen que cuando la persona muere se acaba todo, pero aquí la Biblia nos habla que las almas estaban delante del trono de Dios bajo el altar. Hay quienes dicen que cuando la persona muere, su alma duerme y su alma está sin ningún movimiento, que está inconsciente. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que las almas estaban debajo del altar. Incluso dice que Juan las vio. Si bien estas almas todavía no tenían cuerpos porque todavía no se ha efectuado la primera resurrección, cuando esas almas vendrán a tomar sus cuerpos resucitados, sus cuerpos incorruptibles. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice la Escritura que a ellos se les dijo que descansaran un poco de tiempo. Y que también se les dieran vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. En el primer siglo hubo muchas persecuciones. Todos los apóstoles murieron siendo mártires. Desde la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Después Jacobo, que fue muerto a espada por Herodes. Se desató una persecución en Jerusalén. Pero también bajo los gobiernos de los emperadores hubo grandes persecuciones contra los cristianos. En los tiempos de Nerón, en los tiempos de Domiciano. Y así también bajo los Césares. Posteriormente también vemos a lo largo de la historia, bajo la Iglesia Católica Romana. Si usted estudia la historia, encontrará cómo la Iglesia ha derramado tanta sangre de muchos que profesamos el Evangelio o que profesaban el Evangelio. Muchas personas fueron muertas por causa de la palabra de Dios. Bajo la mal llamada Santa Inquisición murieron muchos cristianos. Muchos fueron perseguidos. Muchos fueron sometidos a tormentos. Pero la palabra del Señor dice que todavía se tiene que completar el número de nuestros consiervos y hermanos. Gracias a Dios que aquí en Occidente tenemos libertad de culto. Pero si nosotros echamos una mirada a las naciones musulmanas, podemos darnos cuenta cómo se prohíbe allí la predicación del Evangelio. Cómo se persigue a los cristianos en Siria, en India, en muchos países de Asia se persigue a los cristianos. Muchos cristianos están siendo perseguidos y están siendo muertos el día de hoy. Pero dice la palabra del Señor que un día Dios hará justicia. Y mire el sexto sello, dice la palabra del Señor, mire sello. Y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra, como la higuera de por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas,
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia nos dice en este pasaje que acabamos de leer a último, que en la apertura del sexto sello inicia lo que se llama como el gran día de Jehová, del cual habló el profeta Joel, del cual habló el profeta Malaquías, del cual hablaron los profetas del Antiguo. Le llama el Jehová, el gran día en que viene el Señor por su iglesia, el día en que va a comenzar la gran tribulación con la apertura del sexto sello. Y dice la escritura que cuando se abre el sexto sello vendrá un terremoto. Vendrá un gran terremoto sobre la tierra. De tal manera que dice la escritura que el sol se va a poner negro como tela de silicio, porque Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en la tierra, habrá señales en el mar. Y todas estas señales las estamos viendo hoy en estos días, pero esto no es todo. Vienen cosas terribles para este planeta. Vienen cosas grandes sobre este planeta. Y una de ellas es que dice que va a haber un gran terremoto. Una de ellas es que dice que el sol se va a poner negro como tela de silicio. Los científicos han descubierto manchas en el sol que cada día cuando hay una explosión solar se producen estas manchas. Pues la Biblia dice que el sol se va a poner negro como tela de silicio y la luna se volverá toda como sangre. Ha habido fenómenos, ha habido eclipses que le ha llamado la atención a mucha gente, a la comunidad científica, a toda la gente, y se preguntan qué significa todo esto. Y la gente dice, es que la madre naturaleza nos está hablando. No, es Dios el que nos está hablando a través de la naturaleza. Es Dios el que nos está anunciando que algo grande viene sobre la tierra. Y dice la escritura también, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Se han hecho muchas películas, como por ejemplo la película de Armagedón y otras muchas películas que decíamos es ciencia ficción. Pero podemos ver también cómo la comunidad científica está poniendo atención en las estrellas y sobre todo en los meteoros. Últimamente han pasado muchos meteoros cerca de la Tierra, pues la Biblia dice que un día no pasarán cerca de la tierra, sino que en la tierra y causará grandes estragos sobre la tierra. Dice la escritura, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este terremoto que ocurrirá cuando se abra el sexto sello, dice que será tan poderoso que los montes van a ser movidos, que las islas se van a remover de su lugar y que para entonces los hombres más ricos del planeta se van a esconder debajo de la tierra. Hoy en estos tiempos los hombres ricos han comprado, han construido los famosos búnkers y donde están llenos de provisiones, donde tienen muchas cosas porque dicen, bueno, ante una pandemia, ante una guerra, ante un terremoto, aquí nos vamos a esconder. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos los hombres poderosos y ricos se van a meter, se van a esconder allí en la tierra, se van a esconder entre los montes. Y dice que le dirán sobre nosotros de la ira del Cordero que vendrá, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El séptimo sello, hermanos,
Si ustedes notan y estudian en el libro del Apocalipsis, hasta el capítulo 5, cuando nos habla acerca de los mártires, hasta el capítulo 6, perdón, cuando nos habla acerca de los mártires en la apertura del sexto sello, se habla del pueblo de Dios que va a ser perseguido. Se habla del pueblo del Señor, la iglesia, que van a morir por causa de la palabra de Dios. Pero si usted estudia a partir del capítulo 7, 8, 9 en adelante, ya la iglesia no se vuelve a mencionar en la tierra. Ya no se vuelve a mencionar en la tierra, porque dice la palabra del Señor que precisamente cuando se abre el séptimo sello, la palabra del Señor dice que entonces los judíos van a ser sellados, de ellos 144,000, en el capítulo 7 lo dice. Pero en el capítulo 7, la iglesia ya no se menciona en la tierra, porque creemos que en el versículo 17 de Apocalipsis 6 se habla del gran día de la ira de Jehová. O sea que la iglesia será arrebatada. O sea que la iglesia será llevada, y entonces a la iglesia donde se le vuelve a mencionar es en el capítulo 7, pero ya no en la tierra, sino ahora en el cielo, en la presencia del Señor. Esto lo podemos leer en relación a la iglesia. Los primeros versículos del capítulo 7 habla que Dios va a sellar aquí en la tierra a los 144,000. Y no son los que van a ir al cielo como enseñan los testigos de Jehová, no, sino que habla que son 144,000 judíos que van a estar aquí en la tierra, que son las primicias de los que van a creer en la gran tribulación. ¿Y la iglesia dónde estará para ese entonces? La iglesia habrá sido arrebatada al reino de los cielos. Por eso creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. Tenemos la esperanza que antes que comience la gran tribulación y venga el toque de las trompetas y vengan las copas de ira, creemos que la iglesia será arrebatada al cielo. Y mire, lo menciona en el capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Usted sabe quiénes son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Se refiere a la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que crea en Cristo como su Señor y su Salvador será lavado con la sangre del Cordero. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán y vio a Jesús venir hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único que puede lavar tus pecados. Cristo es el único que puede limpiar tu conciencia. Cristo es el único que puede limpiar tu corazón. Cristo es el único que puede lavarte de todo pecado para que tú puedas entrar a la presencia del Señor. El versículo 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La Biblia pues nos habla de un panorama oscuro para el mundo. La Biblia nos habla de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Este libro fue escrito hace 2000 años. Bueno, se terminó de escribir hace 2000 años. Pero a pesar de eso, vemos cómo se está cumpliendo al pie de la letra lo que Cristo anunció, lo que Cristo le reveló también a Juan. Y entonces usted dirá: entonces estamos perdidos. Sí, pero hay una esperanza. La esperanza no está en los gobiernos.
La esperanza no está en este mundo. La esperanza está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza. El lugar más seguro no es que tú te metas en un búnker. El lugar más seguro no es que tú te vayas a las montañas lejanas. El lugar más seguro es estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. Si tú te refugias en Cristo, Él promete darte vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú hoy recibes a Cristo, tú tendrás la esperanza. Tú tendrás la seguridad de la vida eterna y tendrás la esperanza de un día estar con Cristo. Porque un día todos tenemos que morir. Un día todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Pero hoy te puedes preparar. ¿Cómo te puedes preparar? Acepta a Cristo como tu Señor. Recíbele en tu corazón. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Mira, ya todo lo que estamos viendo y viviendo ya no es para que estés lejos de Dios. Tal vez te han hablado de Cristo, tal vez has escuchado de Cristo, pero has endurecido tu corazón. En esta hora Dios te habla, en esta hora Dios te llama. Recibe a Cristo como tu Salvador, recibe a Cristo como tu Señor. Entrégate a Él y hoy podrás tener el perdón de tus pecados. Y si tú lo recibes, tú escaparás de la gran tribulación que viene. Si tú le recibes, tendrás la seguridad de la vida eterna. No tendrás miedo a morir. ¿Por qué? Porque para el cristiano el morir es una ganancia. Porque el morir para nosotros es dejar este mundo con sus las cosas terribles que están pasando e irnos con Cristo. Dice la palabra del Señor que allá no habrá lágrimas, allá no habrá sed, allá no habrá calor alguno, porque el Señor nos pastoreará en su presencia. Vamos a orar en esta hora y yo te quiero invitar en esta noche que si tú no has aceptado a Cristo, acéptalo. Abre tu corazón a Cristo, Él te ama. No importa cómo estés viviendo, si tú le pides perdón a Dios y te apartas del pecado y te entregas a Él, el Señor promete perdonarte, el Señor promete cambiarte, el Señor promete la vida eterna. Dice la Biblia que cerca de ti está la palabra, en tu boca está la palabra. Solamente abre tu boca, abre tu corazón. Estás a un paso de salvarte, estás a un paso de tener la vida eterna, pero depende de ti porque dice que en tu boca está y en tu corazón, que si tú crees que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque me has dado la oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Que sea de grande bendición para todos los oyentes. Gracias, Señor, por todos los que nos están escuchando en este momento. Y te pedimos que ayudes a aquellos que están pasando por tribulación, por necesidad. Pero principalmente te pedimos por aquellas almas, por aquellas vidas que no son salvas. Sálvales, Señor, alcánzales, perdona sus pecados. Si en esta hora alguien ha abierto su corazón a la palabra, sálvale, tócale con la palabra, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra y que este mensaje haya sido de grande bendición y que siga corriendo la palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues queridos hermanos y amigos, damos gracias a Dios porque nos permitió compartir la palabra de Dios. Si el Señor nos permite, pues seguiremos compartiendo la palabra y que Dios les bendiga. Enviamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo aquí en México y en otras partes del mundo o en otros países. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.